Acuario, bienvenido a este especial del año 2022 para Acuario. Vamos a hacer una lectura astrológica que comprende las 12 casas astrológicas y vamos a ver en general, Acuario, cómo viene el dinero para este año nuevo que inicia, el dinero, la pareja, el amor, la profesión, el círculo social, en fin, vamos a ver en general, Acuario, cómo se presenta tu año para ti. Voy a comenzar a mezclar arcanos mayores, voy a sacar un arcano mayor por cada casa y luego vamos a completar con los arcanos menores para extender más la lectura. Bueno, Acuario, concéntrate que ya vamos a comenzar. Acuario 2022. A ver cómo se presenta este año 2022 para el signo de Acuario. Cortamos. Vamos a comenzar con lo que es el sector de tu energía. ¿Cómo vas a estar tú? ¿Cómo va a ser tu energía? ¿Cómo vas a encarar este año 2022? Y tenemos la carta de la justicia. Es una carta que a mí me indica que, bueno, vas a estar haciendo un análisis durante todo este año, te vas a tomar las cosas con mucha calma, seguramente vas a aplicar una estructura, seguramente vas a encarar distintas etapas o distintas áreas de tu vida con mucho detenimiento, vas a planificar mucho y por sobre todas las cosas vas a buscar que vas a ser justo, Acuario, ¿sí? Sobre todas las cosas vas a ser muy justo durante este año 2022. Vamos a ver en el sector del dinero. Tenemos la carta del emperador. Muy bien, Acuario, en todo lo que tiene que ver con el dinero, con las posesiones, con los bienes. Me habla de que hay muchísima, pero muchísima estructura, muchísimo orden. Vas a estar organizando muy bien todo lo que son las finanzas, vas a estar muy al día con tus pagos, vas a regularizar cosas, vas a poner orden, muchísimo orden en este año 2022. Se te ve haciéndole frente a situaciones en la economía, resolviéndolas y por sobre todas las cosas se ve muchísima fortaleza para dirigir todo lo que es la economía y para también para pedir lo que te corresponde. Vamos a ver ahora en el sector de la comunicación y de los estudios, tenemos la carta de la inspiración, ¿sí? Que aquí es muy característico del signo de Acuario, la manera en que habla, la manera en cómo expresa sus pensamientos, ¿sí? Quizás en algunos momentos, Acuario, se te puedan ocurrir ideas de repente. Es como que en el momento quizás no te das cuenta, pero cuando llega el momento clave, es ahí cuando más inspirado vas a estar, cuando más energía vas a tener y vas a poder dialogar de una forma muy sincera, dialogar de la manera más clara posible. Vas a estar muy, Acuario, defendiendo, ¿sí? Defendiendo lo tuyo, defendiendo a los tuyos. También me muestra que en el área de la comunicación y del estudio podría llegar a apasionarte algún arte, ¿sí? Algún arte, algún hobby, algo que a ti realmente te apasiona, te gusta, es algo que es interesante, que lo tenés quizás siempre ahí y que no te animás o que nunca o no tenés tiempo para dedicarte a esto, pero en este año le vas a hacer un lugarcito a esa parte creativa, a esa parte en la que eso que te inspira mucho para concretarlo. Vamos a ver en el sector de la familia. Tenemos la familia y el hogar. Tenemos la carta de la emperatriz, una carta muy bonita, una carta muy femenina, que habla de, bueno, justamente se ve a una madre luchando en su casa, una madre dirigiendo,
una madre realmente que lleva las cosas adelante. Puede ser tú, como puede ser también tu mamá, pero se ve una casa realmente con el toque femenino, donde hay también, la casa el sector de la casa habla también mucho de todos los planes que tú tenés para el hogar. Te veo haciendo cosas bonitas en tu hogar, remodelando tu hogar, dedicándote a tu hogar. Y por sobre todas las cosas siento que la casa ocupa, tanto la casa a nivel de propiedad como también de energía, ocupa un primer lugar para ti. Vas a estar muy conectado con tu casa. Es como que esa casa, ese lugar donde tú vivís, lo vas a hacer más lindo, vas a pensar mucho en él, vas a empezar a hacer cosas diferentes. Quizás hasta puedas hacer algún negocio desde tu casa. Mirá lo que te digo, Acuario. Quizás puedas hacer algún negocio en tu casa, quizás puedas dar clases en tu casa de manera online o puedas alquilar algún sector de tu casa, pero realmente, Acuario, se te ve, por lo que veo hasta ahora, tenés una energía, primero, de organización, segundo, de planificación, de estar muy conectado con tu espíritu y de muchísimo orden, pero muchísimo orden y y también muy justo, Acuario, muy justo. Vamos a ver ahora el sector de los hijos, ¿sí? Y también de los romances para los que son solteros. Tenemos la carta de la sacerdotisa. Y aquí justamente me está hablando de romances para las personas de Acuario que estén solteras, de romances, bueno, romances del aquí y el ahora, romances realmente donde ustedes quizás busquen un refugio, ¿sí? Capaz que son emociones muy contundentes en este sector de la creatividad, en este sector de los hijos y del romance. Me habla de amores a escondidas, de amores secretos, de amores que quedan solamente hasta ahí. Relaciones muy discretas, Acuario. Relaciones también puede ser relaciones con personas que sean más grandes que tú, que tengan diferencia de edad. Pero por sobre todas las cosas estás buscando una pareja que tenga sabiduría, una persona que tenga sabiduría, una persona que se tome las cosas con mucha calma, una persona que sepa muy bien lo que quiere. En principio estás buscando eso, ¿sí? Es una carta también que me habla de fertilidad, también me habla de una madre muy dedicada a su hogar. Quizás para la edad que tiene es muy experimentada, ¿sí? Es como que ha tenido muchas experiencias en su vida en poco tiempo, pero se ve que vas a estar refugiándote muchísimo en estas parejas, ¿sí? En estas parejas, en estas relaciones. Se nota muchísimo aquí que Acuario, no sé si necesita o le gustaría incursionar en algo que tenga que ver con la parte mística, con la parte esotérica, ¿sí? Con todo lo que tenga que ver con la astrología, que tenga que ver con la numerología, pero hay algo pendiente con la parte esotérica, ¿sí, Acuario? Ahora vamos a ver en el sector de las obligaciones, de las responsabilidades, de todo lo que tiene que ver con las actividades, y tenemos la carta del jerarca. Esta carta a mí me indica, Acuario, que tus ideas, más que nada tu mente, va a estar pensando todo el tiempo en lo que es más. Eso es lo que me viene a la mente ahora, el más, el seguir más, el perfeccionar más. Es como que vas a estar perfeccionando todo,
todo en el área del trabajo, querés que todo sea perfecto, estás pensando que todo sea correcto, que todo esté organizado, no te permitís ni un solo error, ni una sola falla en todo lo que tiene que ver con tu trabajo, con tus obligaciones, con tus responsabilidades. Vas a estar muy, muy comprometido o comprometida con tus asuntos personales, ¿sí? Vamos a ver ahora qué nos dice para el sector de la pareja, de los socios, para todas las personas de Acuario que tengan una pareja. Tenemos la carta de la transmutación. Aquí me habla de justamente de encontrar similitudes o encontrar una pareja que tenga las mismas ideas que tú, que piense de la misma manera que tú. Buscas a una persona también que esté abierta de mente, ¿sí? Estás buscando ese tipo de socios para hacer negocios y para hacer algún tipo de proyecto. Con lo que tiene que ver con las parejas, bueno, aquí se ve una armonía en lo que es la pareja. Se ve también que querés ser justo con la pareja o justa. Querés que haya igualdad. Querés que las cosas salgan bien. Hay una necesidad como que las cosas salgan bien, que todo esté en orden. ¿Por qué te digo esto? Porque tu energía principal para este año es la energía de la carta de la justicia, ¿sí? Que a mí me habla de muchísimo orden, de mucho respeto, de mucha diplomacia, ¿sí? De conducirte por este año de la manera más correcta y responsable posible. Estás buscando eso, estás buscando un balance. Y tu pareja o tu socio, necesitas que complemente esa energía. Necesitas también que la persona que esté al lado tuyo también tenga ese orden en su vida, ¿sí? Y que esté sana por sobre todas las cosas. Vamos a ver ahora el sector de los cambios, de las transformaciones. En general, Acuario, tenés un año muy bueno, ¿sí? Tenés un año muy bueno porque tenés un año de estar en balance y que que vas a tomar conciencia de los cambios que tenés que hacer y de cómo llevarlos a cabo, ¿sí? Si no estás en esa fase, busca el equilibrio, busca el orden, ¿sí? Vamos a ver el sector de los cambios, la casa número 8, de los cambios y las transformaciones. Bueno, aquí es donde más peso, te salió la carta del regreso, que vendría a ser la carta del loco en el tarot Rider. Tenés una carta que es bastante espiritual. Es una carta que tiene mucha connotación venusina, ¿sí? Que me habla de tus deseos, que me habla de arriesgarte a hacer cosas que antes no te arriesgabas, de permitirte hacer cosas que antes no te arriesgabas. También me dice que tengas muchísimo cuidado con las compras que hagas, porque no te olvides que la casa de los cambios, las transformaciones y también quizás de las pérdidas está enfrentada a la casa del dinero, ¿sí? Entonces, aquí me da dos mensajes. El primero, organización, ¿sí? Y ser muy justos en lo que tiene que ver con el dinero, pero a la vez te pide arriesgarte a hacer algo, ¿sí? Entonces, cuando entras en esta dualidad, es cuando tiene que haber un poco de esto, un poco de justicia, un poco de balance, ¿sí? No te vayas de un extremo al otro, porque esto aquí me habla de muchos deseos que tenés ganas de hacer, tenés muchos deseos por cumplir, tenés muchas cosas que te gustaría hacer y que quizás no te animás o no podés, o estás pensando en alguien más, ¿sí? En arriesgarte y no lo podés concretar porque de ti dependen otras personas. Entonces, también es una carta que me habla de un viaje, pero quizás un viaje un poco peligroso. Un viaje en el sentido no de viajar físicamente, sino de experimentar o adentrarte en algo, ¿sí? Que quizás
salga de tus estructuras, ¿sí? Acordate que tenés la carta del emperador enfrente, que te pide estructuras a nivel económico. De todas formas, vamos a sacar más cartas para ver cómo complementan los arcanos menores esta lectura. En el sector de los viajes y de las aspiraciones, tenés la carta de la retribución, que es una carta muy ágil, es una carta de mucho dinamismo, ¿sí? Aquí se ve mucho la energía de Plutón, se ve muchísimo la energía de Escorpio, y esto habla de movimiento constante, ¿sí? Pueden haber viajes durante este 2022, viajes cortos, viajes largos, pero por sobre todas las cosas me dice que vas a volver a un lugar donde tú ya estuviste antes. Es como que vas a volver a un lugar que tú hace mucho tiempo que visitaste, quizás en tu infancia, o quizás a alguien querido que tengas en algún otro país y que hace mucho tiempo que no ves. Bueno, aquí lo que me dice es que vas a volver a un lugar donde estuviste antes. Eso por un lado. Y con lo que tiene que ver con las aspiraciones, se te ve realmente que tus aspiraciones van en progreso. Es como que cada vez son más y más y más. Y querés cambios y querés evolución y querés que las cosas cambien. Ya no, es como que ya no aguantás el cuadrilátero en el que estás. Ya sea por el trabajo, ya sea por tu casa, ya sea por los esquemas que hay en tu alrededor, pero querés cambios, querés romper estructuras y eso es muy propio de Acuario. Vamos a ver en el sector de la casa número 10, que me habla de tu profesión, de tu vocación, y tenemos la carta del apostolado, ¿sí? Se ve aquí que Acuario en este año 2022 va a hacer mucho sacrificio para lograr algo que tiene en mente con respecto a la profesión, ya sea recibirse, ya sea también concretar un proyecto a largo plazo, empezar a estudiar. También me habla muchísimo que tiene que ver también con la parte del hogar. ¿Sí? Porque enfrente tenemos la carta de la emperatriz en el sector del hogar. Vas a estar muy, muy, muy dedicado al hogar, Acuario, pero en lo que tiene que ver con la profesión, el 2022 te va a exigir un poco más. Te va a exigir que estudies un poco más, te va a exigir que inviertas más tiempo en educación, que inviertas más dinero en eso que tú estás haciendo ahora, que seguramente va a venir retribuido de una manera muy buena, ¿sí? Pero te pide eso, un poquito más para este año, más trabajo, ¿sí? Quizás es una energía de un signo de tierra, que quizás a ti los signos de tierra es como que son un complemento, ¿sí? Es como que tendrías que mirar a Tauro, a Virgo o a Capricornio para traer un poco de esa energía práctica, esa energía constante, para poder terminar lo que tenés que hacer. Porque acá me muestra cosas sin terminar, cosas que dejaste por el camino o cosas que todavía no pudiste terminar de hacer. ¿Sí? También me dice que hay que pensar en la imagen, que hay que cuidar mucho la imagen. ¿Sí? Cuidar la imagen y tratar de ver algunas cosas desde otro punto de vista. ¿Sí? Hay algunos temas sobre tu vida que tendrías que darle la vuelta para ver con claridad un poquito más lo que está pasando. El sector de los amigos. Tenemos la carta del triunfo. Bueno, son amigos realmente muy joviales, amigos que van para adelante, que te estiman. Realmente podés contar con personas, es una carta muy positiva. Me habla también de que a ti te consideran como un líder, como una persona destacada, como una persona que realmente se ve que se destaca en lo que hace. ¿Sí? Tus amistades te aprecian, tus amistades te valoran, saben que tú sos una persona que va para adelante, que le mete día a día y que siempre llega. No importa cómo, pero siempre llega a destino. Son amigos que realmente tienen una connotación más bien artística.
¿sí? Son del conjunto de amigos que tú tenés, los que más se destacan son los que son artísticos, los que son creativos, quizás que toquen algún instrumento o se dediquen a la pintura o al arte o tengan actividades que tengan que ver con eso, pero realmente tenés lindas amistades, muy lindas amistades. De todas formas, el tarot te pide que seas prudente, ¿sí? Porque enfrente tenés la carta de la sacerdotisa, que habla de ocultar relaciones, de relaciones que no están, que no se presentan, que no las mostrás a nadie, ¿sí? Relaciones muy, muy llenas de misticismo, ¿sí? Que son muy opuestas a lo que son tus amigos. ¿Sí? Entonces es como que tenés que separar, tenés que sacar por un lado los amigos y por otro lado las relaciones y no mezclarlas. Y ahora vamos a ver la última casa, el sector del karma, de vidas pasadas, del inconsciente, y tenés la carta del eremita, que vendría a ser la carta del ermitaño en el tarot de Rider. Bueno, aquí es donde tú vas a tener que poner mucha energía, Acuario. Acá es donde vos vas a tener que defenderte más, porque esta carta a mí me indica de que estás atrás de algo, estás persiguiendo algo, te gustaría que te dieran respuestas sobre algo y quizás en vidas pasadas has sido una persona muy solitaria, una persona que vivía alejada de la civilización, por supuesto con una connotación muy espiritual, pero lo que más predominaba en esa vida pasada era que tú estabas alejado del mundo, alejado de la civilización, del movimiento, del ruido, del bullicio. Y eso es lo que hay que trabajar en este año 2022. Toda esa parte del inconsciente, el buscar las verdades y buscar reconocimientos y el buscar todas las respuestas pero adentro tuyo. Y es una casa, es un sector en el que vas a tener que poner mucha más energía que el resto. ¿Sí? Es algo en este año 2022 que lo tenés que rever todo el tiempo y se va a presentar esta situación. Van a haber momentos en que no vas a estar de acuerdo con lo que ves en la televisión, no vas a estar de acuerdo con lo que ves en las redes sociales. Es como que vas a querer salirte de todo eso. ¿Y por qué? Porque esa energía viene de vidas pasadas también. Bueno, y ahora vamos a complementar cada casa con arcanos menores para que pueda darte más información al respecto sobre los arcanos mayores que salieron. Así que vamos a mezclar Acuario, año 2022. A ver, vamos a ver para la casa número 1 de la energía. Bueno, se ve que realmente querés expandir como sea, pero como sea ese balance, querés expandir el orden, querés que sea fundamental en este año 2022 la organización y lo justo. No querés injusticias en este año 2022. No estás dispuesto a ver injusticias a nivel laboral, a nivel de hogar, a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de sociedad. Estás muy en contra de todo eso. Y vas a luchar y vas a querer la justicia por sobre todas las cosas. ¿Sí? Me habla también de que van a haber momentos en los que te vas a quedar como perplejo, como que vas a decir, yo no puedo ver esta situación adelante de mis ojos, no puedo ver cómo esta persona se dirige mal hacia esta otra, no puedo ver cómo se está organizando mal algo en el trabajo. Y vas a estar todo el tiempo viendo eso. Opuesto, te vas a estar oponiendo, pero está bien lo que tú haces, está bien lo que tú decís, ¿sí? No estás equivocado, estás defendiendo una causa. Y eso es lo que se expande en este año 2022 contigo, Acuario. Vas a poner tu visión por delante y le vas a decir a las personas, lo estás haciendo mal. ¿O por qué estás haciendo esto? Lo vas a cuestionar muchísimo a eso. Esa es la energía
que se expande. Vamos a ver para la parte del dinero. Bueno, aquí se ve, Acuario, que vas a estar muy, pero muy, 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 muy convencido de cómo se tiene que organizar el dinero, muy convencido de lo que ya sabes que no querés hacer con el dinero, y tampoco se lo vas a permitir a las personas que viven alrededor tuyo. Acordate que para Acuario es un año de la justicia, ¿sí? Salió la carta de la justicia muy fuerte en tu energía principal y vas a estar defendiendo tu economía, muchísimo, 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 muchísimo. Tenés esta carta que es la carta de la tejedora, que habla del trabajo constante, del trabajo del hoy que va a dar frutos mañana. Habla también de una energía muy femenina, también, una energía muy de Venus, que habla de valores, ¿sí? De valores, de concretar deseos también, y de mucha belleza. Y se ve esa energía de construcción, de seguir adelante, de mantener la economía, de mejorar la economía, ¿sí? Y donde se va a ver muchísimo tu sello, muchísimo tu energía en eso, tu toque. Y vas a estar muy convencido en lo que haces, ¿sí? Muy convencido vas a estar con lo que estás haciendo a nivel de economía. Vamos a ver para el sector de la comunicación y de los estudios. Bueno, viste, aquí te pide que sigas trabajando en ese proyecto o en ese estudio o en ese hobby o en eso que te gusta, que lo ves en las redes, quizás escuchás a un astrólogo hablar por la televisión, por la radio o por alguna red social y decís, qué mundo interesante este de los astros, de los signos, o capaz que te gusta ver algún terapeuta holístico, pero habla de que tenés que hacer un intercambio de conocimientos. Capaz que no podés hacer un curso como tal, pero podés, por ejemplo, integrarte a un grupo en alguna red social que hable de algún tema que a ti te interese, que te guste, para compartir conocimientos, ¿sí? Pero tenés que dedicarle tiempo a eso. Tenés que hacerlo, tenés que animarte, ¿sí? Porque eso es lo que a ti te inspira, es lo que a ti te llena de emociones, es como que te deja salir esa creatividad a flote. Y tenés que expandir esa energía, ¿sí? Acuario, tenés que expandirla. Sector del hogar. Bueno, aquí se ve en principio la energía de una figura femenina que puede ser tú, como puede ser tu pareja o como puede ser tu mamá. Hay algo que trabajar en el hogar, hay algo que trabajar con una persona femenina o puede ser tu hija también. Hay algo que tú tenés que sanar con esta persona. Es algo que va a llevar más tiempo, quizás es una lección que a ti te cuesta entender o comprender, pero hay que hablarlo, hay que comunicarse con esta persona, hay que tratar de sentarse a la mesa, compartir un buen momento y dejar las tensiones de lado. ¿Sí? Hay que sacar para afuera alguna sensación de tristeza, de resentimiento, sacate de la cabeza cuestiones negativas con lo que tenga que ver quizás con una madre, con tu abuela, con tu hija, o con tu pareja, pero trata de armonizar esta casa. ¿Sí? Trata de armonizar esta casa, porque yo siento, Acuario, que tú querés hacer las cosas bien, querés hacer lo mejor para todos y que tus convicciones son certeras, son concretas, pero tenés que sanar algo que tiene que ver con la madre, ¿sí? Tenés que sanar algo con lo que tenga que ver con la madre, con tu madre o como tú, que sí sos madre, ¿sí? Hay que hay que hacer una recapacitación de todo lo que pasó, ¿sí? Hay que recapacitar, Acuario, para tener las cosas en calma con este sector del hogar, ¿sí? Porque se ven algunas situaciones tensas en el hogar, porque tú pensás de una manera y los otros no. En realidad es eso, y hay que sanar lazos que tengan que ver con la madre. Luego, en el sector, dijimos, para los solteros,
para los solteros que buscan romances. Bueno, aquí se ven personas que vienen a tu vida, que tienen quizás algunos dotes artísticos, puede ser. También hacen mucho peso y mucho hincapié en que te dediques a algo que tenga que ver con el arte. Eso ya lo habíamos visto en el sector de la comunicación y de los estudios, que hay algo pendiente ahí que tiene que ver con algún hobby o con algo que tenga que ver eso, ¿sí? Pero ya es momento de que eso se termine de cerrar, que se termine de consumir. Ya es momento de lograr una pareja estable también, para las personas que estén solas. Ya es momento de cerrar el ciclo, de que nazca esa relación, de que llegue a tu vida la persona correcta. Me habla mucho de eso y también me dice que es como que tú te sentís cómodo o cómoda así sola o solo como estás, porque también tú disfrutás de esos momentos en soledad. A ti te gusta disfrutar de tus salidas quizás a la playa o tus salidas a la casa de tus amigos, ¿sí? Pero puede ser, Acuario, que entres en esa dualidad de quedarte solo y disfrutar de tu soledad o de estar con alguien. Se ve mucho eso también. Vamos a ver en la casa número 6 el sector de lo que es las responsabilidades, de la salud y del trabajo. Bueno, aquí te veo como que eh, es como que querés hacer dos cosas a la vez, como que querés estar en dos ideas a la vez, como que querés adaptarte o tenés que adaptarte a dos trabajos quizás para tener dos entradas de dinero diferente o trabajar y estudiar. Y tus pensamientos, acá hace mucho peso tus pensamientos. Es como que hay algo que te cuesta un poco más aprender, como que tenés que pensarlo más, tenés que replanteártelo más. Quizás tenés algún deseo de cambiar de trabajo o de cambiar de vida, hacer un cambio de vida rotundo, como que hay algo que está en desbalance también y necesitas que esto cambie. Pero fíjate, Acuario, si realmente no es algo un poco ambicioso lo que querés que suceda con respecto al trabajo. eh, Pensalo un poco más, ¿sí? Pensalo un poco más. Vamos a ver en el sector de la pareja, ¿sí? Aquí se ven personas en una situación, puede ser con hijos también, que van a estar pensando mucho en los hijos, en lo que le van a dejar a sus hijos, en lo que sus hijos van a heredar de ustedes. Se ve mucha comprensión, se ve muchísima armonización también en la pareja. Se ve que la pareja va evolucionando muy bien, pero por momentos hay como queda como un paréntesis, como un signo de interrogación. ¿Qué va a pasar con con las generaciones que siguen? En el caso de que no tengan hijos, ¿qué va a pasar con eso? Y en el caso de las personas que tengan hijos ya, es como que van a estar pensando en lo que van a dejarle a sus hijos. Enseñanzas, quizás alguna propiedad, pero van a estar pensando mucho en eso, ¿sí? Quizás hay personas de Acuario que estén planteándose la posibilidad, que estén charlando con su pareja en la posibilidad de tener hijos también. Vamos a ver ahora el sector de la casa número 8. Bueno, aquí me habla de que tenés que hablar con alguien, Acuario. Trata de hablar con alguien porque hay momentos cuando surgen situaciones repentinas en tu vida, ahí es cuando vos perdés el norte. Ahí perdés la brújula. Es como que hay algo, hay algo en tu energía femenina, no importa si seas varón o si seas mujer. Hay algo con tu luna, ¿sí? Hay algo con tu luna o hay algo femenino, hay algo que tú tenés que encontrarle la respuesta. Hay algo en tu vida, Acuario, que sigue sin respuesta.
Y pasan los años y pasan los meses y no le encontrás respuesta a eso. Y no sabes por qué te está pasando. Tenés que buscar un poco de paz en ese sentido. Te había salido la carta del regreso, que es la carta del loco en el Tarot Rider. Y esta carta habla de arriesgarse a hacer cosas. Arriesgarse, tomar el impulso para adentrarse en temas que no conocemos o adentrarse en situaciones que generan un poco de riesgo para ti. Entonces yo te diría que trates de buscar apoyo en personas que puedan ayudarte en esos momentos en los que colapsás o en esos momentos en los que no entendés. Yo siento que a veces hay situaciones o personas que te sacan de tu eje, ¿sí? O quizás hay algún tema con la madre que no lo cerraste, un tema con tu mamá que no lo cerraste y tenés que verlo en este año 2022, ¿sí? Porque es algo que a ti te preocupa. Es algo que realmente te cuesta entenderlo y tenés que hablar. Eso podés hacer quizás registros akáshicos y ver qué está pasando con la línea de la madre. Hay algo que viene de la línea de tu mamá que lo tenés que sanar vos, ¿sí? Y también tiene algo que ver con la economía, porque está enfrente de la casa de la economía. Vamos a ver en el sector de las aspiraciones, de los viajes. Bueno, aquí se ven situaciones en las que, vas a encontrar oposición, ¿sí? Vas a encontrar oposición, vas a encontrar gente que te diga que no, vas a encontrar algunas dificultades para rodearte de gente que realmente tenga tus ideales, que realmente tenga tus pensamientos. Necesitas encontrar a alguien que te entienda, ¿sí? Se ven viajes también. Acuérdate que te dije que vas a volver a un lugar donde ya habías estado antes, pero necesitas a alguien que te entienda, Acuario. Necesitas a alguien que te entienda. Necesitas a alguien con quien hablar y que te comprenda y que entienda por los procesos que tú estás pasando en este año. Luego, en el sector del trabajo, acá se ve unas cartas muy bonitas. Dice que te busques apoyo en alguien más, ¿sí? Que también brindes tu apoyo a personas que puedan necesitarlo, o sea, del área que tú manejas, que tú sabes que tenés conocimientos en esa área, que también apoyes a otras personas. Quizás tenga que ver con tu vocación esto de estar al servicio de alguien más, de que sea una causa benéfica o algo en común, un bien de común para la sociedad, pero me dice que vas a estar haciendo buenos proyectos y buenas alianzas con lo que tiene que ver con el sector que tú te estás dedicando. Pero más que nada es algo benéfico. Es algo quizás que puede ser un doctor, puede ser medicina, puede ser psicología, puede ser enfermería. Pero sin embargo es algo que apoya a la sociedad, es algo muy valorado, ¿sí? Acordate que tenés que dedicarle más tiempo, tenés que hacer un esfuerzo en este año 2022 para complementar lo que ya sabes. Pero se te ve muy bien en el área laboral, tanto sea laboral como profesional o de vocación. El sector de los amigos, personas que realmente son personas locas. Son personas locas, hay mucha energía de Neptuno acá, son personas realmente muy esotéricas, quizás personas pueden ser maestros también, maestros, maestras, pueden ser coachings, pero estos amigos que tú tenés realmente son personas que realmente son muy creativas también y se ve que vas a estar haciendo nuevas amistades, amistades buenas, amistades que a ti te llenan el alma, de esas en las que tú podés hablar y hablar y hablar y hablar mucho y poder pueden llegar a comprenderse bien. Luego, en el karma, la casa del karma, de las vidas pasadas. Acá me habla de muchísimo
Ay, Acuario, muchísimo, tenés que pensar muy bien, tenés que tratar de evaluar todo lo que has vivido, todo lo que te queda por sanar. Capaz que sentís un poco como que te castiga, ¿sí? Tus vidas pasadas vienen a castigarte en este año 2022, pero en realidad no te castigan, es más que nada vienen a estructurarte, vienen a que entiendas algo. Y es algo es algo que viene de vuelta a tu vida, ¿sí? Y justamente tenés la carta del examen en donde también hay una balanza, ¿sí? Entonces, me da la sensación, Acuario, de que este año 2022 va a ser muy, muy, muy importante para ti. Primero porque vas a buscar libertad, vas a buscar justicia, vas a ser donde más donde más vas a poner tu energía va a ser en sanar lo que son las vidas pasadas. Y quizás te diría que esos momentos en soledad que viviste en tus vidas pasadas, quizás sea eso lo que tenés que sanar en este año 2022. ¿Sí? Capaz que es esa la parte en la que vas a tener que trabajar más. Capaz que tenés que abandonar el sistema de el individualismo, por ejemplo, y tratar de acoplarte más a grupos, a sectores. Eso es lo que hay que sanar, ¿sí? Eso es lo que hay que sanar en este año 2022, en lo que hay que trabajar más. Tenés un año muy bueno, Acuario. Realmente tenés un año muy bueno. Tenés un año en lo que, como te dije antes, que tu energía principal va a ser la de la justicia, ¿sí? Esta va a ser la energía de tu año, Acuario, la justicia, defender, poner orden, ni que la balanza esté equilibrada, ¿sí? Se ve mucha energía de eso, que tú vas a querer buscar esto, ¿sí? El orden, la justicia, la estabilidad. Eso es la energía que predomina, Acuario. Si te gustó este video, Acuario, te pido que dejes tu like. Si aún no estás suscrito o suscrita a este canal, te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo video en este canal. Te dejo por aquí arriba el enlace a otros videos que ya están en el canal, que los podés ver. Acuario, te deseo un excelente año 2022 y te veo en el siguiente video.